Nada, contarles que voy a hacer una pequeña presentación de lo que un poco habló Agar hace un momento, de lo que es Moviendo con Funciones. Y no quiero extenderme mucho, simplemente quiero daros una pues, ideas y cómo trabajo yo las funciones, ¿vale? En lo que sería mi experiencia. Voy a compartir mi pantalla, si me deja y lo consigo, que creo que sí lo voy a conseguir. Se ve, ¿verdad? De momento no, pero ¿No se ve? un momentito, dice, ha iniciado la función de compartir pantalla. No sé si es que Carlos te lo tiene que autorizar. Ahora, perfecto, ahora sí. Vale, ahora se me ve, ¿no? Vale. Bueno, yo me voy a poner a ver si puedo ponerme por aquí. Bueno, no sé si se ve toda la pantalla porque a mí me sale las personas abajo, no sé si eso se ve ahí, espero que no. Miren, todo esto empezó con una búsqueda para intentar ayudar a mi alumnado a entender lo que eran las funciones. Y yo me encontré con algunos problemas que voy a hacer breve porque yo creo que lo interesante no es tanto que más o menos todos nos hemos dado cuenta de los mismos problemas. Los alumnos no saben qué es una función realmente, empiezan a hacer tablas, luego pues nada, empiezan a utilizar un gráfico que para ellos a veces es un poco horroroso. Y ayudándoles un poco de GeoGebra, les enseño lo que es un punto, lo que es una recta, ¿no? Y un poco, a ver, se me quedó fuera ahora. Y un poco lo que nos comentaba pues Airán esta mañana, ¿no? De que podíamos mover un punto y podíamos mover las rectas con los distintos deslizadores. Bien. A ver, porque esto... A ver, perdón, porque no sé si ahora. Vale, vuelvo aquí a la presentación. ¿Se ve bien la presentación? Porque a mí me aparece... Perdón que lo vuelva a preguntar. Vale, a lo mejor así ya no me molesta. Vale. Se ve bien, Nereida, se ve muy bien. Vale, de acuerdo. Entonces, después, otra de las cosas que me planteé, pues nada, es que cuando los alumnos dibujaban, no sabían exactamente qué era lo que dibujaban y no tenían claras las propiedades. Entonces, yo utilizo GeoGebra para que ellos vean las distintas propiedades de las funciones, ¿vale? Pues que vean si una gráfica, si tenemos una cuadrática, pues si yo muevo el coeficiente acompaña a la x cuadrado, si es positivo, si es negativo. Es algo que me empeño mucho en que ellos se den cuenta, pues si sería cóncava o si sería convexa. Pero bueno, eso es las cosas que me ha ido motivando a buscar unas soluciones y las he encontrado un poco con GeoGebra. Y tampoco ellos a veces cuando dibujaban, y de hecho me está pasando en esta semana que estoy corrigiendo precisamente ese tema, empiezan a dibujar cosas muy raras. Y aunque tú le hayas puesto una parábola, una cuadrática, pues de repente el dibujito, como pueden ver aquí, no tiene nada que ver. Y ellos simplemente pasan una línea por los puntos. Entonces, uno de los problemas que comentaba también Juan Francisco esta mañana era que bueno, todo como la forma en que nosotros trabajamos depende mucho de los departamentos. A veces es difícil llegar a acuerdos, otras veces pues han decidido utilizar unos libros de texto que a lo mejor a nosotros no nos gustan, o tenemos que utilizar unas ponderaciones para las calificaciones que tampoco es algo que nos convenza del todo, ¿no? Y bueno, también nos gustaría pues poder impartir la materia con proyectos y a veces se hace difícil porque si tú tienes que coordinarte con compañeros pues es un poco imposible. Sin embargo, se puede empezar y bueno, un poco lazo pues para gente que está empezando, que está buscando ideas, que creo que hoy hay algunos, por pequeñas tareas.
Yo creo que un proyecto entero no lo he podido hacer nunca, sin embargo voy poniendo pequeñas tareas en distintos momentos. Hay temas en los que puedo meter más tareas o menos tareas TIC, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque tengo varias condiciones que no me lo permiten. Una es que las aulas de informática o tablets, pues bueno, no siempre están a mi disposición, no siempre podemos hacerlo. Y bueno, a veces es difícil que ellos trabajen de forma individual, hay que trabajar de forma grupal, hay que tener el aula, que a veces tampoco es posible. Los alumnos en casa no tienen medios, como decíamos esta mañana, y a veces prefieren tener pues otras cosas que para ellos son más interesantes a tener un ordenador, porque ahora, pues, bueno, una tablet en la que puedan trabajar. Y entonces empiezan a trabajar con el móvil, que es el medio que casi todos tienen, prácticamente todos los alumnos de secundaria ya tienen su móvil. Pero los problemas que le podemos plantear por el móvil no pueden ser muy complicados porque si no pueden, no saben usarlo, pues bueno, tampoco podrían. Y también tenemos otro inconveniente, que es que hay centros que tampoco te permiten utilizar el móvil. Bueno, ese es mi caso, ¿no? Entonces, pues buscando soluciones, pues les voy a explicar un poco cómo yo explico o cómo utilizo el GeoGebra en el tema de funciones, ¿vale? Lo primero que hago es intentar que ellos analicen el movimiento de las funciones viendo cómo cambian los valores, los distintos coeficientes. Una de las herramientas que les he puesto es un cuestionario de Google, que también se puede meter perfectamente en cualquier otra plataforma. Yo al final lo metí este año en Moodle, en EVA-GD, para que era más práctico, así me salía la calificación. Y cuando yo les pongo este cuestionario, que es muy sencillito, les pido que primero vayan a este enlace donde ellos tienen que jugar con GeoGebra. En la plataforma, en geogebra.org tú puedes crear una actividad donde también puedes crear distintas preguntas. Y les pido que ellos jueguen. Esta no se la voy a clasificar, no he creado una clase, sino simplemente les pido que jueguen con este Apple, ¿no? Con esta aplicación de GeoGebra y que empiecen a mover pues el deslizador. Se lo explico un poco en clase. Y como no tengo yo en clase la posibilidad de que tengamos, bueno, ellos no pueden sacar el móvil, no tenemos tablet para que ellos utilicen, pues se los mando para casa. Y entonces les digo bueno, que se tienen que encargar de mover esto, se lo explico en clase y les explico que luego tienen que contestar a estas preguntas. ¿Qué pasa con la recta verde y roja cuando la A vale 0? Entonces les digo, bueno, pues hay que poner la A en 0, lo vamos a intentar, a veces el pulso es lo que es, ¿vale? Y ahí se me queda casi en 0 y entonces ellos tienen que contestar. Les explico cómo se utiliza porque a veces este cuestionario, así cuando lo hacen la primera vez, si no lo entienden bien parece un poco lioso, ¿no? Para a lo mejor. Voy a poner una pregunta. Las dos rectas verdes y rojas son crecientes. Yo voy a marcar esta, que bueno, ahora veremos que no es la correcta. Y vamos a poner que las dos rectas roja y verde son constantes y están en el horizontal, ¿vale? Bien. Y le vamos a dar a que nos dé la respuesta. Si se fijan, cuando la respuesta es incorrecta, aquí nos aparece si las respuestas son correctas e incorrectas. Aquí nos aparece incorrecta porque yo la marqué como que era la respuesta correcta. Pero todas las que yo no he marcado también me aparecen como correctas, porque es correcto no marcarlas, ¿vale? Y por supuesto la que era correcta también aparece correcta. Esto que lo comento porque creo que es muy importante explicarlo al alumno, para que cuando ellos vean o hagan este cuestionario, pues bueno, pues entiendan, porque así de primera vista pues parece un poco lioso. Y así se lo voy haciendo con distintas preguntas. ¿Qué pasa cuando la recta la A es mayor que 0 y la A menor que 0? La intención de esto, porque si tengo tiempo en clase, pues este tipo de cuestiones las comento en clase, ¿no? A mí me gusta utilizar GeoGebra como una herramienta en el aula y es una forma muy fácil y rápida de poner distintos ejemplos. Entonces, claro, estoy con ellos en el aula y les comento, oye, miren,
Si la A es positiva, ¿qué pasa con la recta? Se queda por encima del eje de las X, por debajo, y vamos haciendo distintas cuestiones. Lo mismo hago con la parte de afín y la parte de lineal. De esta forma, evalúo al alumnado para que un poco, voy a poner aquí como una pequeña respuesta, porque este cuestionario tiene distintas partes para que vean que ellos van saltando, irían ahora a la parte afín, con otro exactamente igual, ¿no? Utilizar GeoGebra, cuando nosotros utilizamos las funciones y al explicarlas, utilizar deslizadores, nos permite que ellos entiendan qué pasa con las funciones. Y también nos permite que a la hora de dibujar, pues sepan qué es lo que están dibujando. Es decir, una de las cosas que es fundamental es si me estás haciendo una función afín y la A es positiva, pues no puede ser decreciente, como a veces podemos ver que la han dibujado, o al revés, ¿no? La única forma de que ellos entiendan esto, yo creo que son estas dos formas. O los ponemos a jugar, un poco como nos enseñó a Irán esta mañana, ¿no? Que él experimentó, jugó, o simplemente nos inflamos a ejercicio, cosa que tampoco tenemos un tiempo para poder hacer esta cantidad de ejercicios, ¿vale? Para que ellos puedan reflexionar. Estas actividades, principalmente cuando hablamos de funciones constantes, afines y lineales, pues son para los primeros niveles de la ESO. Y este tipo de actividades pueden servirnos tanto como una actividad de introducción, como también una actividad individual, incluso puede ser una actividad de refuerzo individual. A mí me gusta ponerla también de refuerzo, como una actividad de repaso, porque si has jugado con ellos en clase, se lo has puesto, se lo has explicado, pues una forma de que ellos luego en casa reflexionen. Bueno, todo esto y viendo algunas de las preguntas que vi esta mañana en los distintos ponentes, es difícil. Y es difícil porque no todos tenemos alumnos ideales, no todos estamos en centro en que los alumnos estén absolutamente implicados. Si estamos trabajando en los primeros niveles de la ESO, no son alumnos a veces responsables todos. Y bueno, yo creo que no es perder la esperanza y enseñarles a trabajar. Y si van trabajando, van viendo que los cuestionarios, pues, oye, pueden suspenderlos, eso cuenta, pues distintas cosas vamos viendo, pues los vamos implicando más y cada vez van siendo más responsables. Pero hay que empezar. Yo desde luego con esta presentación lo que pretendo es promover un poco, empezar a trabajar y de distintas formas, ¿vale? Otra forma, también viendo el movimiento, es pues creando un libro de GeoGebra, ¿vale? Este libro de GeoGebra es muy interesante porque vamos a ponernos en un nivel como de tercero o cuarto, donde ya empiezan a haber distintas funciones, donde ya han visto tanto las afines, las lineales, las cuadráticas antes. Y entonces aquí le va a empezar a dar pues un poco más sentido, van a poder jugar con ellas. Según lo que tú puedas, decir, con GeoGebra tú puedes crear este libro donde ellos van viendo pues distintos apartados, como si fueran temas. ¿Cómo se puede hacer? Es una forma muy sencilla, la verdad. Pero no me voy a centrar en eso, sino me voy a centrar en las posibilidades que tiene. Tú cuando lo creas puedes añadir tantos apples como tú creas necesario, como pasa en este. Y con distintas cuestiones. En este, si os fijáis, aquí directamente le podemos poner distintas preguntas o cuestionarios, que también yo en este caso me enseñé utilizando la herramienta de formulario de Google Classroom. La utilicé también en EvaGD con el Moodle, pero también se puede, si tienes un Classroom, puedes meter también el GeoGebra, las actividades, y serían evaluadas también, ¿vale? Estas son las que yo les he comentado antes, las que hemos visto. Y fijaros, con la cuadrática, pues también es bastante interesante porque empezamos a que ellos vean otras cosas, ¿no? Ya no solo vean qué pasa con la A,
sino que empiecen a ver qué es lo que pasa con las distintas y reflexionen qué es lo que pasa con los distintos valores. Es decir, si yo dejo la A quieta, ¿qué pasa cuando yo muevo la B? Y si el coeficiente que acompaña a la X. ¿O qué pasa si movemos la C, ¿no? Que sube o baja? Y esto que parece una tontería y que si empezamos a verlo con respecto a las funciones afines, que lo voy a poner un momentito para que lo vean. Si tengo una función afín, no, perdón, una función lineal, antes vimos que el coeficiente de la A pues nos pasaba creciente, decreciente, pero cuando movíamos la B se nos movía pues un poco más arriba, un poco más abajo, y ellos empiezan un poco a reflexionar, ¿no? Si lo mismo vas haciendo con una cúbica y vas moviendo todo lo que serían los distintos coeficientes, después pasan cosas muy interesantes, como por ejemplo, todo esto lo tienen aquí, vamos viendo, pero en esta semana que yo estuve trabajando con ellos, pasó lo siguiente, ¿no? Yo les puse una inversa y empecé a jugar con ellos para que ellos reflexionaran, ¿no? ¿Cómo es, si yo quería directamente, vamos a poner aquí, yo tengo a elevado a x, y qué es lo que tengo que hacer para que suba o baja la función en el eje y, ¿no? Entonces, ellos se habían dado cuenta que había que poner una B, pero ¿cómo había que poner la B? Y se creó una discusión en clase, un debate, ellos estaban comentando y jugábamos, ¿no? Viendo qué era, si yo la quería subir, qué era lo que tenía que hacer. A mí me parece interesante que los alumnos lleguen pues, a un nivel de cuarto de la ESO o de tercero, en este caso fue de cuarto porque es cuando se le daba la proporcionalidad inversa, que llegaran a este razonamiento, ¿no? Que ellos llegaran a ver por qué se movía o dónde lo teníamos que hacer. Bueno, este tipo de actividades, sigo con la presentación porque ya no me queda mucho tiempo, viene muy bien también para primero y segundo bachillerato. ¿Por qué? Porque cuando yo, hace años, esta idea me surgió en segundo de bachillerato, cuando les tuve que explicar a mi alumnado que iba a la BAU, un poco quería que ellos se dieran cuenta que a veces dibujaban burradas, ¿no? Y que era simplemente darse cuenta de pequeños detalles, que pasaba con la A, que pasaba con el coeficiente B. Y la única forma que se me ocurrió fue esta, ¿no? De que ellos empezaran a jugar. Igual que antes, estas actividades son estupendas pues, como una introducción, tanto grupal o individual, un gran grupo, o como refuerzo. Otra de las tareas que a veces son interesantes son pues, pequeñas tareas, ¿no? Donde a ellos les pedimos, y les voy a enseñar pues, simplemente una tarea que le propongo, en el que les pido a los alumnos, ellos tienen que hacer distintos archivos, un diario de trabajo, tienen que dar un archivo GeoGebra y unas imágenes con sus cálculos realizados, y quiero que me digan qué pasa. Ahora lo veréis, tenéis aquí la rúbrica. Yo quiero que ellos me digan qué pasa con estas ecuaciones, ¿no? Y esto es interesante porque cuando ellos ven que una ecuación es exactamente lo mismo que una función, ¿vale? Como creo que lo tengo, uy, perdón, estoy saltando de un lado a otro intentando buscar la que quiero, pero no la encuentro. Bueno, lo siento. Cuando ellos ven que tú al poner una ecuación sale exactamente lo mismo que una función, se dan cuenta que es otra forma de expresarlo y que no es tan complejo. Y otra actividad que también he hecho y es bastante interesante es pues una tarea en la que les propongo que me calculen la parábola que hay en un puente.
¿vale? Esta tarea es bastante curiosa porque primero tienen que investigar, buscar un puente. Esa la suele hacer en grupo, donde ellos tienen que ver distintas cosas. Pues tienen que investigar un poco y empiezan a jugar con el puente. Yo les pongo esta como ejemplo y empiezan pues a jugar con lo que sería, pues voy a poner el vértice y tienen que ir indicando pues lo que sería el eje de coordenadas. Me parece muy interesante este tipo de actividades y se le puede poner para cualquier, si estamos rodeados de matemáticas por cualquier parte, si no tiene por qué ser un puente, puede ser la cúpula de una iglesia o directamente a lo mejor un nivel más sencillo, una pendiente, pues para que ellos empiecen a investigar y a meter una foto y ver qué pasa y que se den cuenta que funciones hay pues a nuestro alrededor en cualquier sitio. ¿Vale? Esa actividad yo la hice tanto en académica como en aplicada, una actividad de trabajo cooperativo y fue una actividad final, ¿vale? Para poderla hacerlo en grupo. También a veces tener el GeoGebra es interesante y en este caso yo les pedí a mi alumnado de segundo bachillerato, como antes comenté, les pedía que me explicaran al final de todo, les pedía que me explicaran una función. Ellos tenían una serie de funciones que se les daban en el trabajo y tenían que comentarme pues una función. Un pequeño vídeo en el que les pongo de ellos. Esta actividad me parece importante porque, bueno, no sé si se escucha el audio, que creo que no. Ahora. En este caso ellos me imitaban, estaban explicando un poco lo que yo hacía, bueno, parodian un poco, es divertido porque ves cómo ellos están haciendo, pero me parecía mucho más interesante el hecho de que ellos mismos se analizaban cuando yo les pedía que, bueno, nos tenemos que preparar para segundo bachillerato, para una prueba BAU, pero también podemos intentar hacer algo más divertido y que a la vez les sirva pues un poco para ellos trabajar, ¿no? O sea, hacían un estudio de una función con todas las cosas, ellos explicaban, se valoraban entre ellos, al tener que explicar es una forma también pues, de aprender, como todos sabemos, y finalmente ellos pues creo que está por aquí, a ver si, bueno, finalmente explicaban y veían los resultados de su función. ¿Está correcta la representación? Dale like y suscríbete. ¡Mucha suerte en los exámenes! Vale, entonces es importante, por lo menos para mí, que enseñarles a utilizar no solo GeoGebra como, pues eso, como una herramienta para que ellos comprueben que su trabajo está bien hecho, como una herramienta de cálculo, pues lo podemos utilizar para muchísimas cosas, pero que ellos tienen que aprender a utilizarla y sacarle el mayor partido. Y bueno, esta fue una actividad final y esto es lo que vine yo a contaros.